Cuando la policía entró en la casa a las afueras de Lawndale, el aire estaba cargado de olor a hierro y polvo mohoso. El cuerpo de una joven yacía en el suelo, con numerosos restos de semen en las piernas, cubierto con una manta que le llegaba hasta los hombros. Una almohada cercana estaba marcada con docenas de marcas de cuchillo. En la cocina se encontraron huellas de manos en las paredes, como si alguien hubiera forcejeado para sujetarse mientras se resbalaba. Tras la muerte de sus padres, Alice Reed, de 18 años, vivía sola en una pequeña casa que había heredado. El barrio se consideraba tranquilo, pero con el paso de los meses quedaban menos rostros conocidos. Muchos se habían mudado y las casas estaban vacías. Alice estaba matriculada en una universidad local, pero asistía a clases de forma irregular. Tras el funeral de su madre, comenzó a experimentar episodios prolongados de apatía. Los servicios sociales registraron agotamiento emocional y síntomas de trastorno de ansiedad. En primavera, su primo, Marcus King, un hombre de 35 años recién dado de baja del ejército, fue de visita. Explicó que pretendía apoyar a su sobrina y ayudarla con las tareas del hogar. Al principio, los vecinos dijeron que parecía confiable, fuerte, tranquilo, bien arreglado, siempre en chándal y con el pelo corto. Sacaba la basura, cortaba el césped e iba a la compra. Sin embargo, después de solo un par de semanas, el comportamiento de Marcus empezó a generar dudas. Alice dejó de saludar a sus vecinos y las ventanas de la casa rara vez se abrían. Se instaló una cámara de vigilancia en la propiedad, enfocando no la calle, sino el patio. Marcus empezó a monitorear el horario de Alice, exigiéndole que informara cuándo iba a la tienda. Una vecina, la señora Henley, recordó. Parecía hablar menos. Se quedaba de pie junto a él y miraba hacia abajo todo el tiempo. Él respondía a todas sus preguntas. La policía determinaría más tarde que, para entonces, su tío ya había otorgado un poder notarial para administrar la propiedad de Alice. La convenció de que era una medida temporal para proteger la casa de las deudas. En notas privadas encontradas posteriormente en su cuaderno, aparece la frase: dice que sin él estaré perdida, que ahora solo soy su familia. Para el verano de 2009, Alice casi había dejado de salir de casa. Sus antiguos compañeros de clase informaron que no contestaba sus teléfonos. Una trabajadora social que visitó la residencia notó una atmósfera extraña en su informe. Las puertas entre las habitaciones estaban cerradas. La niña parecía asustada y Marcus contestaba su teléfono. Por aquella época, los vecinos empezaron a oír fuertes discusiones por las noches. Un día, la señora Henley llamó a la policía, pero la patrulla que llegó no encontró nada. Marcus abrió la puerta él mismo, explicando con calma que su sobrina simplemente estaba de luto y se comportaba de forma errática. Después de eso, no hubo más llamadas. Un psicólogo universitario al que la niña había consultado previamente describió su condición como una mezcla de dependencia y miedo. Alice no se quejaba de maltrato físico, pero su comportamiento era de total sumisión. Se refería a su tío como el único que quedaba. Para el otoño, se hizo evidente que la situación había ido demasiado lejos. La niña ni siquiera iba al buzón y las cortinas de la casa siempre estaban corridas. Su última actividad en redes sociales fue el 3 de octubre. Un mensaje corto sin texto, solo un cuadrado negro. Ninguno de los vecinos volvió a verla después de eso. Marcus siguió viviendo en la casa, apareciendo solo en la calle. Explicó que Alice fue a visitar a unos amigos por unas semanas, pero nadie había visto a nadie salir de casa durante esos días. Posteriormente, los investigadores reconstruirían la cronología. Fue durante este periodo que la obsesión de Marcus alcanzó su punto álgido. Dejó de percibir a su sobrina como una persona independiente, viéndola como una extensión de su voluntad. En sus propias palabras, ella le pertenecía por completo. En el expediente, esta etapa se denominaría el período de pérdida gradual de control.
Todo lo que siguió no hizo más que confirmar que la violencia había comenzado mucho antes del asesinato. Tras el otoño de 2009, la casa de Alice se convirtió en un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Las cortinas no se abrían y la luz solo estaba encendida en una habitación, la sala. Los vecinos comentaban haber visto ocasionalmente la sombra de un hombre en las ventanas, pero ya no veían a la niña. Marcus salía cada vez más solo por las mañanas a comprar comida y materiales de construcción. Los recibos encontrados posteriormente en su coche revelaron que había comprado cerraduras, rejas, cortinas gruesas y paneles insonorizantes. La investigación documentaría posteriormente que la casa se estaba transformando gradualmente en un espacio controlado. La habitación de Alice estaba cerrada con llave por fuera y las ventanas estaban tapiadas por dentro. En el sótano había un generador conectado a cámaras de circuito cerrado de televisión. Marcus las instaló por toda la casa, explicando que eran medidas de seguridad. En realidad, creó un sistema en el que la niña no podía quedarse sola ni un minuto. Él controlaba la temperatura, las luces y la comida de la casa. Ella no tenía acceso ni al dinero ni al teléfono. Cualquier intento de irse terminaba con su amenaza silenciosa. Se quedaba junto a la puerta, en silencio, pero su presencia hacía inútil la resistencia. Alice dejó de comer con él y luego dejó de sentarse a la mesa por completo. Él trajo comida a la habitación, la dejó en una silla y se fue. Un examen psiquiátrico forense describiría posteriormente su comportamiento como un deseo obsesivo de control total, rayano en la paranoia. No confiaba en nadie, revisaba las puertas por la noche y patrullaba cada habitación. Se encontraron marcas, fechas garabateadas con rotulador en la pared de su dormitorio. Los investigadores determinaron que estas fechas coincidían con días en que Alice intentaba resistirse a su control. Dentro de la casa era evidente un sistema construido sobre el miedo. Todo estaba dispuesto simétricamente, la comida por categorías, y en el baño solo había una toalla, una pastilla de jabón y un cepillo de dientes. Los estantes estaban vacíos de artículos femeninos. Donde antes estaban sus libros, ahora estaban sus herramientas. Todo lo superfluo desaparecía poco a poco, como si su presencia se borrara de la casa. Los vecinos empezaron a hablar de un silencio inquietante. Incluso el perro que vivía en el patio había desaparecido. Por la noche, se oía un zumbido sordo, el sonido de un generador proveniente del sótano. La gente intentaba mantenerse alejada de la casa, aunque no había ningún motivo formal para quejarse. Según la investigación, para entonces, Marcus se había aislado por completo del mundo exterior. No trabajaba, no se comunicaba con sus vecinos y no salía de casa a menos que fuera absolutamente necesario. El servicio de reparto lo grabó pidiendo varias veces dejar los paquetes en la puerta. Las cámaras de seguridad del exterior de la tienda lo muestran siempre apartado, evitando la conversación y mirando constantemente por encima del hombro. 6 meses después, los vecinos denunciaron comportamiento sospechoso de los residentes. La patrulla volvió a aparecer, pero Marcus parecía tranquilo. La casa estaba limpia, había comida en el refrigerador y sus documentos en regla. La niña no salió de su habitación, pero una voz tras la puerta confirmó que todo estaba bien. La policía se marchó. Un mes después de este incidente, Alice desapareció de los registros oficiales. Su tarjeta bancaria ya no estaba en uso, su universidad la expulsó por no asistir y su seguro médico ya no era válido. Los informes calificaron este momento de aislamiento social total. Según los investigadores, fue durante este periodo que Marcus sufrió una crisis nerviosa. Comenzó a grabar en una grabadora, describiendo su dependencia y su incapacidad para vivir sin él. Estas grabaciones se encontraron más tarde, pero después del crimen. La casa empezó a parecer un laboratorio. Un estante metálico con cámaras se alzaba en un rincón de la sala, con cables colgando por el suelo.
Él dormía en el sofá y convirtió la habitación de ella en un espacio aislado e insonorizado. Los psiquiatras más tarde llamarían a esto una transición al fetichismo del control, cuando el objeto de la obsesión deja de ser una persona para convertirse en un símbolo de sumisión. Cuando los investigadores vieron por primera vez las fotografías de la escena del crimen, notaron que la casa daba la impresión de ser un organismo vivo, sujeto a una sola voluntad, ni un solo objeto perdido, ni una sola puerta abierta. Todo lo que ocurría en su interior era resultado de su control sistemático, metódico, desapasionado, casi militar. Para cuando ocurrió el asesinato, la línea entre la tutela y la obsesión había desaparecido por completo. Alice ya no se resistía, no vivía, existía en un régimen ajeno, donde cada movimiento estaba controlado y cada día era una repetición del anterior. Para la primavera, la casa empezaba a parecer un búnker fortificado. Las persianas metálicas de las ventanas estaban cerradas por dentro, e incluso había cámaras enfocando la escalera y la entrada del baño. Marcus pasaba la mayor parte del tiempo en la casa, moviéndose por un solo camino. Comía de pie, bebía de una botella y evitaba sentarse a la mesa. No había movimientos aleatorios en su rutina, solo ciclos repetitivos de control. La niña apenas salía de su habitación. Su existencia se reducía a una presencia mecánica, pasos, movimientos breves, el ocasional sonido del agua en el lavabo. Aislada de la luz, fue perdiendo gradualmente el contacto con la realidad. Según el examen, durante esas semanas comenzó a presentar síntomas de depresión severa, causados por el estrés prolongado y la privación sensorial. Marcus dejó de salir de casa por completo. Las cámaras de seguridad de la tienda captaron sus últimas compras, una gran cantidad de productos de limpieza, bolsas de plástico y lejía. Estos artículos se encontrarían más tarde en el sótano. En aquel entonces, nadie sospechaba que se estaba preparando para su último acto. La obsesión se hacía más fuerte cada día. Dejó de encender la calefacción y mantenía la casa en una penumbra constante. Cualquier violación de las normas le provocaba un ataque de ira que no encontraba salida. Las paredes del pasillo estaban rayadas y se veían marcas de arrastre en el suelo. La casa se llenaba de una tensión acumulada que ya no podía contenerse. Un día, una cámara en el patio captó un breve destello de luz en la ventana y una sombra que se proyectaba bruscamente sobre el suelo. Los investigadores examinarían más tarde esta grabación. Sería la última actividad registrada en la casa. Después de eso, la luz nunca volvió a aparecer. Las pruebas forenses demostrarán que el asesinato ocurrió al anochecer, cuando el ruido exterior era mínimo. Marcus actuó con precisión y método, sin impulsividad. No hubo señales de forcejeo en la escena. Todo indicaba que había previsto el desenlace. Tras el asesinato, permaneció en la casa varias horas. Los patólogos observarán que las luces estaban apagadas y las ventanas cerradas. Permaneció junto al cuerpo, sin hacer nada. En ese momento, el control finalmente se convirtió en destrucción. A la mañana siguiente, un vecino notó que el buzón estaba repleto y contactó a la policía. Cuando los agentes entraron en la casa, encontraron un silencio absoluto y un orden inmaculado. Solo había rastros de sangre, manchas secas y una silla volcada en el suelo de la sala. Todo parecía un ritual de purificación que culminaba en la muerte. Los investigadores describirían posteriormente esta fase como el momento de transición del control obsesivo a la destrucción del objeto de dependencia. Todo lo que precedió al crimen fue una secuencia lógica, un sistema cerrado en el que la persona se convertía en parte de la locura ajena. La policía respondió a una llamada la mañana del 14 de abril. La casa estaba en silencio, con las puertas cerradas por dentro. Nadie respondió a los golpes, pero se veía una tenue luz a través de las ventanas. Tras forzar la puerta, los agentes percibieron olor a sangre y lejía. El aire era denso,
como saturado de metal. No había señales de forcejeo en el interior. Todo estaba en su sitio. El cuerpo de la niña yacía en el centro de la sala, cuidadosamente cubierto con una manta. El suelo estaba limpio, las paredes lavadas, y solo quedaban unas pocas manchas oscuras en la alfombra, sin eliminar por completo. En la cocina se encontraron guantes de plástico, un cubo de agua y una botella de lejía. Una olla con comida yacía congelada sobre la estufa. Todo parecía congelado, como si la casa se hubiera congelado en el instante entre la acción y la anticipación. En la habitación contigua se encontraron evidencias de una limpieza a fondo. La alfombra había sido cortada en una sección rectangular y reemplazada por una nueva. Los expertos forenses determinarían más tarde que este fue el lugar de la muerte. En el sótano había un generador, aún en funcionamiento. Sobre la mesa había un monitor de video con cámaras, la mayoría de las cuales mostraban imágenes oscuras y estáticas. Marcus no estaba en casa. Su coche fue encontrado un día después, a 6 kilómetros de distancia, junto al río. Dentro había llaves de la casa, documentos y ropa. Huellas en la orilla conducían al agua y terminaban allí. Su cuerpo no fue encontrado hasta 3 días después. Los forenses concluyeron que se suicidó inmediatamente después del asesinato. La investigación duró varios meses. La policía reconstruyó la secuencia de los hechos a partir de datos técnicos. La hora en que se apagó la luz, los movimientos dentro de la casa, la última actividad en las cámaras. Todo apuntaba a premeditación. No hubo impulsividad ni pánico, solo precisión fría y metódica. Un examen forense determinó que la muerte de la niña fue instantánea. Las marcas en su cuerpo no mostraban resistencia, lo que sugería sumisión o shock. La fiscalía posteriormente describiría este caso como un ejemplo típico de la completa subyugación psicológica de la víctima. La casa fue sellada, pero los vecinos la evitaron durante mucho tiempo. Incluso después de concluida la investigación, la propiedad permaneció vacía. Los informes policiales indicaron que, mientras se desmantelaba el interior, reinaba un silencio antinatural. Todas las puertas crujían al mismo tiempo y el reloj de la sala seguía sonando, como si nada hubiera pasado. En los documentos de archivo, el caso figura con el número L09214. La redacción es extremadamente simple: asesinato seguido de suicidio. Motivo: adicción patológica y control. Tras esta árida grabación, se esconde una catástrofe que se despliega lentamente. Un sistema donde el amor se convirtió en un instrumento de poder y el cuidado en un mecanismo de destrucción. Todo terminó tan desapasionadamente como empezó, sin un grito, sin peticiones, sin testigos. Tras el cierre del caso, la casa de Alice Reed fue declarada inapropiada. El equipo de investigación fue el último en marcharse. Apagaron las cámaras, tapiaron las ventanas y guardaron la propiedad en un almacén. La escena del crimen se convirtió en un lugar archivado, marcado en el mapa del Departamento de Policía como Dirección de Alto Estrés Emocional. En los años siguientes, la casa permaneció sin vender. El material oficial del caso ocupaba 8 volúmenes. Contenía fotografías de habitaciones, diagramas de distribución de muebles, informes forenses e informes periciales. Cada fotografía mostraba un orden perfecto, sin rastro alguno de vida. Incluso los investigadores observaron que la casa no solo parecía vacía, sino libre de presencia humana. Los psiquiatras que participaron en el análisis definieron la condición de Marcus King como un trastorno obsesivo grave, con características de control paranoide y pérdida de empatía. Se señaló específicamente que estos casos son extremadamente raros, cuando la obsesión se manifiesta no en arrebatos violentos, sino en un sistema de dominación sistemático y a largo plazo. La niña fue enterrada en el cementerio municipal sin ceremonia. Ningún familiar acudió. Se erigió una sola cruz a expensas del municipio. La placa solo lleva las fechas de nacimiento y fallecimiento, sin su apellido.
Un año después, brotaron ajenjos sobre la tumba y la parcela se volvió indistinguible de las demás. Los periodistas que escribieron sobre el caso perdieron rápidamente el interés. No había misterio ni trama. Las historias aparecían bajo titulares sosos, como «Guardián mata a Ward y se suicida». El público lo desestimó como otro episodio más de violencia doméstica, aunque los informes de investigación documentaron un patrón: la lenta y metódica desintegración de 2 vidas. 3 años después, apareció una nota en los informes policiales: la casa número 118 permanece cerrada. La estructura se considera en buen estado, pero no hay inquilinos. No se han reportado actos de vandalismo en el inmueble. Los vecinos evitan la calle, especialmente al atardecer. Dentro del departamento, este caso todavía se utiliza como estudio de caso para cursos de psicología criminal. La conclusión señala: el caso R09 demuestra que el control y la dependencia pueden adoptar una forma estructurada, alterando ambas partes de la relación. No se llegó a ninguna conclusión oficial. Los materiales se enviaron al archivo, donde el expediente está marcado como cerrado sin apelación. Así terminó una historia que comenzó con una promesa de cuidado y terminó con la destrucción total de la voluntad humana. Ahora crece la maleza donde antes estaba la casa, y el umbral de piedra por donde caminaron 2 personas permanece intacto. Los informes policiales simplemente lo describen como un rastro de presencia. Todo lo demás ha perdido su significado hace mucho tiempo.